Se dice que en cierta ocasión había una iglesia que pasó por medio de una transición donde reciben a un nuevo pastor. Al recibir el nuevo pastor tenía unos métodos diferentes al primer pastor que estaba antes de él, y por unos meses comenzó a enseñar la iglesia, y en su pensar era un ministro que no le molestaba cuando dentro de la iglesia con libertad se alababa a Dios. Era un ministro que cuando predicaba no quería que nadie dijera nada. Y comenzó a enseñar en la iglesia que cuando estuviesen en la iglesia que se sienten, que no digan nada, que no alaben, que escuchen. Y poco a poco el pueblo comenzó a acostumbrarse. Poco a poco el pueblo llegaba al templo y ya no decían nada, ya no adoraban, ya no alababan, ya se mantenían calladitos. Y cuando él ya vio que ya la iglesia estaba en la forma como él quería, preparó su mensaje, su primer mensaje, que iba a predicar en frente de toda la iglesia el domingo. Cuando llegó el día, comienza a predicar. Mientras él está predicando, había dentro de la iglesia una ancianita. Esa ancianita que conoce el gozo del Señor. Y mientras el ministro predicaba, ella comenzaba a recordarse de las maravillas del Señor. Comenzó a acordarse de dónde Dios la había sacado. Comenzó a acordarse de qué bueno Dios había sido con ella. Comenzó a acordarse de cómo Dios libertó su vida, de cómo Dios había sanado su cuerpo, de cómo Dios había hecho cosas grandes, había hecho milagros en medio de su vida. Y el ministro predicaba y él enseñaba, y la ancianita pensando en las maravillas de su Dios. Y dentro de ella entró el deseo de alabar a Dios. Y ella decía, pero el ministro nos enseñó que nos quedásemos callados. Pero el gozo dentro de ella era tanto que ella ya no resistía. Y ella se pone de pie y grita, bendito sea el nombre del Señor. Aquel ministro escuchó aquel grito, se asustó un poco, perdió el hilo de su mensaje, se turbó, en aquel momento se enojó, cierra la Biblia, termina el servicio, y al concluir el servicio llama a la ancianita hacia el lado. Le dice, hermana, le estaba hablando que la importancia de estar quieta dentro de la iglesia, de no alabar, de mantenerse callada para escuchar. Conocía que la ancianita era pobre, le dice, sabes que le voy a hacer un trato contigo. Si durante el resto del año permaneces callada, te compro un par nuevo de zapatos. La ancianita le dio perfecto la oferta. Necesitaba un par nuevo de zapatos. Le dice, pastor, no bien, lo haré. Viene el próximo domingo y el ministro predicando, y en su ojo por la esquina mirando a la ancianita, a ver cómo ella reaccionaba. Y ella, acordándose de las maravillas del Señor, entraba dentro de ella el gozo del Señor. Y ella, con ese deseo de sacar un grito, de alabar, de glorificar, de exaltar el nombre del Señor. Y en aquel momento el pensamiento de los zapatos nuevos cruzaba por su mente, y ella se aguantaba y decía, necesito los zapatitos nuevos, no, tengo que permanecer callada. Yo sé que siento de alabar, pero necesito los zapatos. Y eso era domingo tras domingo. Ella sentía ese deseo de adorar, de alabar, de exaltar el nombre del Señor, pero el pensamiento de los zapatos nuevos cruzado por su mente. Ella se sentaba, se aguantaba, decía, necesito los zapatos. Después de varias semanas, cuando viene un ministro visitante a predicar, él comienza a predicar del sacrificio de Jesucristo.
Comienza a predicar de cómo Cristo murió por nosotros, de cómo Él derramó su sangre, de cómo Él fue clavado sobre una cruz, de cómo Él se entregó totalmente se entregó aquí sobre esta tierra para que usted y yo pudiésemos tener vida. Comenzó a contar las maravillas de aquel sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, y aquella ancianita comenzando a recordar y decía: wow, qué tremendo, mi Dios me salvó, mi Dios me libertó. Yo merecía la muerte, no merecía todo lo que Dios me ha dado, yo no lo merezco. Dios ha sido grande conmigo, Dios ha sido poderoso conmigo, Dios ha sido real conmigo. Y dentro de ella el deseo de alabar a Dios y el pensamiento de los zapatos nuevos cruzaba por su mente. Pero en esta ocasión ella se levanta, se pone de pie y dice: pastor, con todo respeto, pero con zapato o sin zapato, yo tengo que alabar a mi Señor. Es que cuando uno comienza a recordarse de dónde Dios lo sacó, es que cuando uno comienza a recordarse del poder de nuestro Salvador, cuando uno comienza a recordarse: yo debería estar muerto, yo debería haber perdido la mente, yo debería estar en una prisión, yo debería estar en un lugar muerto, en una esquina por la calle, pero un día llegó Jesucristo, un día llegó la mano del Señor, un día Dios me libertó. Cuando uno se acuerda de dónde Dios lo sacó, uno no se puede quedar callado, tiene que levantar las manos, tiene que abrir los labios, tiene que decir: Señor, yo te alabo, te adoro, te glorifico, porque no hay otro como tu Señor. Toca al que está a su lado, dile: cuando yo me acuerdo no me puedo quedar callado. Dile que está a su lado: cuando yo me acuerdo no me puedo quedar callado. Hay algo que arde dentro de mí, algo que se levanta, algo que me motiva, algo que se enciende. Habrá alguien que sabe lo que estoy hablando, un fuego que comienza a quemar desde lo más profundo de su interior, que uno no puede negar la realidad de su Dios y tiene que levantar las manos y glorificar el nombre de su Señor. Aquella ancianita entendió el secreto del adorador, porque Dios está buscando, dice su palabra, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dando a entender que si Él está buscando verdaderos adoradores, hay muchos que se llaman adoradores que no son verdaderos. Muchos que se llaman adoradores pero no son adoradores verdaderos, son adoradores de nombre pero no de corazón. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando, pero Dios está buscando verdaderos adoradores, y Él describe cuáles son los verdaderos. Él dice: aquellos que adoran en espíritu y en verdad. No, porque tenemos que entender que es ser un adorador. Un adorador no es cualquier cosa. Un adorador, a veces nosotros nos equivocamos y pensamos que cuando estamos hablando de ser un adorador o de adoración, la imagen que viene a nuestra mente es lo que sucede aquí dentro del servicio. Pensamos que ser adorador es simplemente levantar las manos, cantar 1, 2, 3 cánticos, decir gloria a Dios, aleluya, y regresar para nuestros hogares. Eso no es solamente la adoración, eso es alabar. Alabar anda junto con el adorar. Adorar es algo más allá de simplemente venir a una iglesia. Adorar es algo aún más allá de simplemente llamarte un creyente. Adorador es aún más allá de simplemente venir un tiempo dentro de la iglesia, levantar tus manos, cantar 2 o 3 cánticos, doblar rodillas, regresar para tu casa. El adorar es aún más que eso. Porque tenemos que entender, cuando hablamos de adorar, a veces pensamos que solamente cubre la base de alabar a Dios. Alabar a Dios es parte de la adoración. Pero tiene que entender algo, que el adorar no tiene nada que ver contigo. Se lo voy a repetir. El adorar no tiene que ver nada contigo. Ahí es donde estamos equivocados, porque
Nos han dicho por tanto tiempo, y usted posiblemente lo ha escuchado: vamos a alabar, vamos a adorar a Dios para que la bendición baje. Entendemos que cuando uno alaba a Dios, Dios bendice. Pero cuando estamos hablando de adorar, adorar es exaltar, adorar es honrar, adorar es glorificar. Entonces, cuando estamos hablando de nosotros adorar, es de nosotros darle todo lo que Dios merece, sin esperar nada para atrás. Se lo voy a repetir.